Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy es una noche lluviosa, así que además de el sonido de la lluvia vamos a tener los sonidos de los diferentes insectos que hay en mi patio. Hoy lo que vamos a hacer es expandir algunos temas que hablé con Andrew Álvarez el viernes en la noche. Y tocaremos solo lo que concierne a Ucrania, tema que desmonetiza YouTube. Por eso es que esta charla es un special report con mis opiniones e interpretaciones sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y no contiene anuncios. Usted no tiene que opinar ni interpretar las cosas como yo. Como saben, durante la semana que acaba de concluir, se han pasado hablando de bombas nucleares sucias o bombas para despejar radioactividad. Rusia acusa a Ucrania de estar planeando un ataque con una bomba sucia como falsa bandera para acusar a Moscú. Y Ucrania acusa a Rusia de lo mismo. Las mismas acusaciones se hicieron al comenzar de la guerra con armas químicas y armas biológicas. Hasta ahora, los alegados laboratorios de armas biológicas y de armas químicas que alegaban los rusos que tenía Ucrania para atacar a Moscú no han aparecido. El rumor de una bomba sucia, una bomba radioactiva, radiológica o nuclear sucia, comenzó en marzo de este año después de la invasión de Ucrania, cuando desapareció material radioactivo de la planta nuclear de Chernobyl bajo el control del ejército ruso. Recordemos que lo primero que hizo Rusia en el norte de Ucrania fue obtener control completo de las facilidades de Chernobyl, apagando sus cámaras y los instrumentos que vigilan los niveles de radiación de esa instalación. Bajo la presión de la organización internacional que vigila la salud operacional de estas plantas nucleares, los rusos reactivaron las cámaras y los sensores y permitieron que llegaran observadores a esas facilidades que de inmediato se preguntaron dónde estaba el material radioactivo que desapareció. Aunque la OTAN no tiene evidencia palpable, sólida, de que los rusos están preparando una bomba sucia, aparentemente, aparte de lo sucedido en Chernóbil, se alega que un trabajador de la planta nuclear de Zaporizhia informó que se estaba preparando una bomba sucia en uno de los numerosos edificios de esa planta nuclear. Y para atender las alegaciones del gobierno de Rusia, estas organizaciones que monitorean o inspeccionan estas facilidades han movilizado a su personal para inspeccionar las otras plantas nucleares que hay en Ucrania. En fin, hasta ahora lo que tenemos son chismes. Que se sepa, nunca se ha detonado una bomba sucia por la dificultad de construir una de ellas. Se alega que en Chechenia, en el año 1996, rebeldes chechenos colocaron una bomba que contenía dinamita y cesio-137 en el parque Ismailovo de Moscú. El cesio había sido extraído de un equipo en una facilidad de tratamiento de cáncer. Los servicios de inteligencia descubrieron el artefacto y lo desactivaron. También en el año 1998 los servicios de inteligencia desactivaron otro dispositivo cerca de una vía férrea en Chechenia. Esto es lo más cercano a una detonación de una bomba sucia que está reportado en los archivos de la historia nuclear.
En el año 2002, el boricua José Padilla, con ataduras a el grupo terrorista Al-Qaeda, fue arrestado en Chicago bajo sospecha de planear un ataque con una bomba sucia. Le dieron una sentencia de 21 años de prisión y 2 años más tarde, un caballero llamado Diren Barot, ciudadano británico y miembro también de Al-Qaeda, fue arrestado en Londres y sentenciado a 30 años por planear ataques terroristas en los Estados Unidos, en el Reino Unido, y que también estos ataques contemplaban el uso de una bomba sucia. Así que, como vemos, la historia lo que dice es que los que han construido y han estado a punto de detonar una bomba sucia son los chechenos, que hoy combaten al lado del ejército ruso en Ucrania. Como indiqué, es difícil construir una bomba sucia que sea efectiva, porque primero uno tiene que obtener el material radioactivo pulverizado. Lo voy a repetir, material radioactivo pulverizado. Y eso es difícil de conseguir. La explosión no va a pulverizar objetos radioactivos en una bomba. O sea, digamos que esto es una barra radioactiva. Si yo le pongo TNT y revienta, posiblemente se parta en pedazos, pero no se va a pulverizar. La otra dificultad es conseguir un material radioactivo en polvo que sea altamente radioactivo, como el cobalto 60. Chernóbil y Zaporizhia usan uranio como combustible nuclear. Se dice que la efectividad de matar ciudadanos de una bomba sucia es mínima. Los fallecidos principalmente serán aquellos muertos por la explosión del artefacto. Al dispersarse el material radioactivo pulverizado y llevárselo el viento, la radioactividad por metro cúbico decrece grandemente, bajando rápidamente a niveles de poco peligro. Por eso se dice que el mayor impacto que tiene una bomba sucia es el impacto del miedo psicológico que crea. El riesgo de morir por la inhalación de polvo radioactivo recae en las personas más próximas al estallido que no fallecieron durante la explosión. Recordemos que es una explosión normal y no una explosión atómica. Si se detona un artefacto así en Ucrania, los daños serán localizados en una pequeña área y no se afecta ni Europa y mucho menos nosotros acá en Puerto Rico. Los estudios forenses después de la explosión determinarán si el material radioactivo provino de algún equipo médico o equipo científico, de Chernóbil o de Zaporizhia. Si el material radioactivo proviene de Rusia, los rusos tendrán mucho que explicar. Este es el problema de estos artefactos. Siempre se puede determinar hasta el origen geográfico de la mina de material radioactivo de donde proviene el material utilizado en la bomba. Naturalmente, como indiqué, las bombas sucias aterran, ya que hace años atrás se dijo que si una bomba sucia de grado militar de cobalto 60 con 9 gramos de cobalto, si logran pulverizarlo y detonarlo con 5 kilogramos de TNT en algún lugar en la punta de Manhattan en Nueva York, esto haría inhabitable toda esa zona de la ciudad durante décadas. El productor de cobalto 60 es Rusia y se dice que ha aumentado la producción de este material radioactivo.
Se alega que nadie tiene un artefacto nuclear de cobalto 60 debido a la inmensa cantidad de lluvia radioactiva o fallout que genera, que tarda décadas en llegar a niveles seguros. Si se hubiese utilizado una bomba de cobalto en Hiroshima o en Nagasaki, esas ciudades todavía serían radioactivas. Se dice que una bomba nuclear de cobalto 60 de 100 megatones sería un evento apocalíptico, cubriendo el planeta de radioactividad. O sea que en teoría, Putin podría destruir el mundo con una bomba de cobalto detonada dentro de Rusia en un acto suicida. Aparte de la bomba de cobalto, la que más emite radioactividad es la bomba de neutrones, que irradia y elimina la población y deja las estructuras sin daños y sin radioactividad. O sea, eliminar la población de un país enemigo para que el ejército ocupe los edificios, facilidades y fábricas. Dicho de otra forma, cuando usted quiere aterrorizar, usa una bomba sucia. Cuando usted quiere destruir un país, usa bombas nucleares. Cuando usted quiere conquistar, invadir y colonizar un país, usted usa bombas de neutrones. Y cuando usted quiere destruir toda la vida del planeta, usted usa bombas de cobalto. Ahora regresando al tema de la bomba sucia. Debido a la dificultad de su fabricación, la mejor opción es dejar el material radioactivo intacto en una sola pieza y depositarlo en un lugar escondido de una alta densidad de personas para irradiarlas en su desconocimiento. O sea, que si esto fuera una barra radioactiva, sería más eficaz eliminando civiles si yo la pongo, por ejemplo, dentro de un tiesto en un supermercado o en un centro comercial. De esa manera estaría irradiando a todas las personas que pasan cerca de ese tiesto en su desconocimiento. Si uno vive en una ciudad propensa a actos terroristas o con personas desquiciadas que hacen actos terribles en contra de la humanidad, es bueno tener una tarjeta o dosímetro compacto como el que ven en la pantalla en estos momentos, para que lo alerte si hay un elemento radioactivo cercano. Hay países que vigilan los niveles de radiación para monitorear movimiento de material radioactivo. En pantalla vemos los pocos sensores de la EPA en los 48 estados y el 21 sensor en San Juan de Puerto Rico. Si usted no confía, y yo no confío, o cree que estos sensores no son suficientes para detectar terrorismo radiológico, usted no tiene que estar monitoreando radiación con su celular continuamente. Ponga en su cartera esta tarjetita que estoy comprando yo para mi uso, que le indicará si usted ha estado expuesto a una fuente de radiación, que no necesariamente tiene que ser de un elemento radioactivo puesto por un terrorista. Puede ser, por ejemplo, una máquina de terapia radioactiva contra el cáncer o de rayos X, localizada en un lugar donde no se aislaron bien las paredes donde está ese equipo. He puesto enlaces en la descripción de estos productos. Hablando de otros temas, pero manteniéndonos en Ucrania, aparece un terrible artículo de prensa asociada que dice
que el modus operandi de los soldados rusos del general Alexander Chakiov, cuyo ejército entró por Bielorrusia a Chernobyl hacia el pueblo de, y perdonen si pronuncio este nombre de forma equivocada, Svisikal. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo lean. Al norte de Kiev, dio la orden de entrar a poblados, capturar a civiles, torturarlos y después ejecutarlos. La regla era 0 prisioneros. El material investigativo se va a utilizar para las acusaciones de crímenes de guerra en contra de Rusia. Este modus operandi de capturar, torturar y ejecutar puede haber sido utilizado en diferentes poblados de Ucrania por otros generales. La evidencia se sigue acumulando contra los rusos, obtenida por la prensa. En otras noticias sobre Ucrania, durante este fin de semana, Putin, molesto por alegados ataques a navíos en la base de Sebastopol en Crimea por drones, se salió del acuerdo de permitir que buques con granos, primordialmente que estaban encaminados a países del tercer mundo, salieran de los puertos de Ucrania. Así que en estos momentos todo barco ucraniano navegando en el Mar Negro está en peligro de ser interceptado, abordado y confiscado por los rusos. Sobre estos ataques con drones aéreos y botes guiados a control remoto, según los rusos, el grupo número 73 del Centro de Operaciones Especiales de la Marina de Ucrania fue responsable de esta operación en Sebastopol, asistido por especialistas británicos. El ataque alegadamente provino de la ciudad de Ochakov, región de Mykolaiv, en Ucrania. Como afirman los rusos, los drones viajaron sin ser detectados a la base de Sebastopol en Crimea, navegando más de 150 kilómetros en aguas turbulentas, en mar abierto, para intentar destruir las fragatas rusas. Estos botes drones son alegadamente como los que ven en la pantalla en estos momentos. Esta situación es bien sencilla. Rusia puede invadir, hacer pedazos a Ucrania, adueñarse de sus tierras y de sus ciudades, torturar y matar a sus ciudadanos, incluyendo a mujeres, ancianos y niños, raptarse a sus niños para rusificarlos, pero es pecado para Ucrania atacar a Rusia. Actualmente se dice que el ejército de Ucrania sigue avanzando en el poblado de Gerson, donde se reclama que 70.000 ucranianos han sido desalojados por el ejército ruso, aunque no se ha detallado a dónde están siendo transportados. Y a su vez, los ataques a la capital de Kiev por parte de Rusia se han intensificado y se continúa destruyendo con misiles la infraestructura eléctrica y de agua potable de Ucrania en momentos que el invierno se acerca rápidamente. En adición, se habló esta semana que Hungría, al igual que Turquía, va a chantajear a la OTAN poniendo condiciones para aceptar que Finlandia y Suecia entren como miembro a la OTAN. Pero todavía no han salido a la luz pública cuáles van a ser las exigencias de Hungría. Las exigencias de Turquía son claras: la entrega de los ciudadanos turcos enemigos del gobierno de Erdogan que residen en esos países y la venta de armas a Turquía. A estas noticias añadimos que durante la semana también se habló que Estados Unidos va a aumentar el inventario de bombas atómicas de gravedad o bombas atómicas
de las que se sueltan de aviones en los países de la OTAN. Esta bomba nuclear, capaz de tener una potencia de 1 kilotón y hasta una potencia de 350 kilotones, se llama la B-61. Es el mismo tipo de bomba que se supone que estén presentes en la base de la OTAN en Turquía, y solamente podrían ser transportadas para atacar a un enemigo sin que este enemigo se dé cuenta, si son transportadas en aviones furtivos como el F-22, el bombardero B-2, o volando a poca altura raspando los árboles por debajo del radar. Pero naturalmente, espías de Rusia y satélites rusos deben estar vigilando todas las bases que almacenan estos armamentos. Estos armamentos de la OTAN están en Bélgica, Alemania, Italia y los Países Bajos, o sea, Holanda, y como mencioné anteriormente, en Turquía. Francia e Inglaterra también tienen armas nucleares de su propiedad dentro de su propio territorio nacional. En el siglo pasado se acordó retirar misiles nucleares de los países de la OTAN próximos a Rusia, pero esos acuerdos fueron disueltos durante la administración del presidente Trump. Así que es posible que existan misiles con cabezas nucleares situadas en países cercanos a Rusia. Recordemos que el presidente Donald Trump anunció en octubre del año 2018 que daría fin al Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el Tratado INF, del año 1987, lo que generó preocupaciones sobre el regreso de las tensiones de la Guerra Fría por los despliegues de misiles de alcance intermedio de Estados Unidos y Rusia en Europa y en otros lugares. Trump justificó su decisión diciendo que Putin no estaba cumpliendo con los acuerdos de ese tratado. Para aumentar las tensiones, un artículo habla que Finlandia estaría dispuesta a hospedar bombas atómicas. O sea, eso es prácticamente al otro lado de la frontera de Rusia, bien cercano a la segunda ciudad más importante de Rusia, que es San Petersburgo. Ellos, en estos momentos, y hablo de Finlandia, están construyendo una valla en la frontera para formalmente dividir a Rusia de Finlandia. Lo importante aquí es entender que la tensión sigue subiendo. Putin también expresó frases muy importantes para el mundo en esta semana que acaba de llegar a su fin, como por ejemplo que su plan en Ucrania sigue el curso del plan que él estableció desde el principio, que usar armas atómicas en Ucrania no tiene valor militar ni valor político, y no tiene ningún sentido utilizarlas, que estamos pasando por una década muy peligrosa y que el dominio del occidente llegó a su fin. En esta última frase, lo que está diciendo es que ahora manda él, o el dúo China-Rusia. Hay que añadir 3 cosas más. Número 1, y voy a citar un segmento de una noticia publicada por American Military News. Cada vez más trabajadores de construcción de Corea del Norte desplegados en Rusia están escapando de sus trabajos después de escuchar que serán enviados a áreas controladas por Rusia en Ucrania, dijeron fuentes en Rusia de RFA. Cierro la cita. Esto lo mencionamos en charlas anteriores de cómo Kim Jong-un ofreció ayudar a Putin en Ucrania. Pero
de seguro estábamos en desconocimiento de que norcoreanos estaban escapando para no ir a Ucrania a batallar junto a los rusos. Número 2. Mientras la OTAN está organizando sus propios ejercicios nucleares, denominados Steadfast Nun, en el noroeste de Europa, donde se están realizando vuelos de entrenamiento, donde están participando 14 países de la OTAN, volando sobre Bélgica, sobre Inglaterra y el Mar del Norte. Putin, como pueden ver en esta fotografía ofrecida por el Kremlin, supervisa sus propios ejercicios nucleares simultáneamente con los ejercicios de la OTAN. Número 3. Ahora en noviembre, si ganan los republicanos en Estados Unidos, podemos esperar que intenten paralizar todas las ayudas militares y monetarias a Ucrania, que será de gran beneficio para el triunfo de Putin, ya que cuando uno lee lo que se escribe en foros republicanos, sus votantes no quieren que se envíe dinero a Ucrania, y la actitud general es que se fastidien, porque Ucrania no es territorio de Estados Unidos. Se cae de la mata que Rusia debe estar de alguna manera intentando ayudar a que los republicanos ganen. Así que el futuro de Ucrania se va a decidir durante el mes de noviembre que comienza esta semana. Y ya hemos llegado al final de otro informe especial. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho, llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Me da un like, aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video. Gracias a aquellos que me dieron un super like en el mundo de estas censuras, de temas tabú y de desmonetización. Y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.